Qué buena encontrarnos aquí una vez más. No sé si tú tienes ahí a tu lado una taza de café o no sé lo que estás haciendo, si estás trabajando en una tabla de Excel quizás y dijiste, déjame poner a estas dos mujeres Vamos a darle play, a ver qué es lo que van a decir ahora. ¿De qué es que van a ¿Qué hablar van a hoy? hablar estas dos mujeres ahora? Pero esperamos, es nuestra oración en cada episodio, que sea de bendición, sea lo que sea que estés haciendo, pero que tu corazón y tus oídos estén prestos a oír y a obedecer la palabra de Dios que va a ser expuesta aquí, si Dios nos lo permite. Y Charvela, y este episodio tiene la característica que siempre que llegamos aquí, pues es un poco triste, porque es el episodio ya de cierre de temporada. Eso quiere decir que este es el último episodio que vas a ver desde la Biblia a la vida hasta el siguiente año, si el Señor así lo permite, Así ¿verdad? es. Porque estamos en sus manos y en sus propósitos. Así es. Y lo que Dios decide siempre es bueno. Siempre será Pero bueno. es un episodio ya de cierre de temporada. Quizás llegaste nueva a esta temporada. Te cuento que de la Biblia a la vida tiene 8 años ya. Eso quiere decir que si tú le das para atrás, tú vas a encontrarte, mira, aquí decimos en Dominicana, un reguero de episodios, un montón, muchísimos, para traer una palabra más aplicada a Latinoamérica, muchos episodios que oramos el Señor puede usarlos para edificación en tu vida. Así que no tienes que esperar a el siguiente año o la nueva temporada para volver a estar con nosotras. Si no lo has visto los anteriores, pues te animo a revisarlos también. Y nada, este es el último episodio, pero apenas estamos comenzando, o sea que te queda un rato más aquí con nosotras. Te quedan unos minutos con nosotras. Y en este episodio lo que queremos hacer es hablar un poco de aquellos versículos, que no sé si te ha pasado, Patricia, aquellos versículos que leemos en la Biblia, que los encontramos difíciles de entender, o retadores, o incluso hasta incómodos. Entonces queremos saber cómo bíblicamente podemos abordarlos, cómo podemos recibirlos con humildad y con obediencia. O cuando tengo que obedecer, ¿verdad? Que Exacto. No me gusta, que me cuesta. ¿Qué hago? Y con eso queremos comenzar. Y Patricia, te voy a poner un ejemplo bíblico. Vamos a traer un par de personajes bíblicos donde ellos recibieron lo que recibimos hoy a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, aunque ellos lo recibieron de forma diferente, audible en ese momento. Esos personajes que recibieron una instrucción de Dios, como nosotras la recibimos al abrir nuestra Biblia, y cuál fue su reacción. Y el primero de ellos es esta parejita, Adán y Eva. ¿Qué parejita, eh? Esta parejita, Adán y Eva. Bueno, ellos oyeron la instrucción de Dios y ellos decidieron hacer lo que ellos quisieron con esa instrucción. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque si te lees el relato de Génesis 3, comenzando desde Génesis 2, tú puedes comenzar desde Génesis 1, pero especialmente la desobediencia o la caída la podemos leer en Génesis 3, donde vemos qué ellos hicieron con esa palabra que Dios le había dado, cómo ellos decidieron interpretarla, cómo ellos le dieron permiso a Satanás de distorsionarla y cómo ellos actuaron conforme a esa distorsión. Y creo que ese es un patrón negativo para nosotras de cómo acercarnos a la palabra de Dios. En este caso, en el ejemplo de Adán y Eva, ellos lo que hicieron fue tomar la palabra de Dios, no creerla, tomar la palabra de Dios, permitir que otro la distorsione y caminar conforme a sus deseos, a sus creencias y no conforme a lo que Dios había mandado. Así que ese no es un buen ejemplo. Y ahí es exacto donde vemos eso de Dios dijo esto, pero yo quiero esto. Exactamente. Que es mucho de lo que uno Nosotras se encuentra, ¿verdad? Mismo, todo el tiempo. Sí, pero ahí vemos también otro ejemplo de un personaje bíblico, que es el caso de Abraham. Y esa petición que el Señor le hizo a Abraham, no es nada fácil. Y yo te voy a leer ahora el Génesis 22, 22, pero uno a veces, 22, 2. Exacto, sí, me adelanté varios versículos. Pero uno a veces, Charbel, antes de leer el pasaje, uno como que está tan acostumbrado a leer la Biblia y uno la lee así como corrido que uno no se detiene a pensar lo que significa algo como esto en la vida de alguien. Y yo te voy a leer, dice, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, bueno, ¿qué llamado es este? Sí. Y óyeme, Dios sabe lo que le está pidiendo. Mira cómo él le dice, tu hijo,
tu único, a quien tú amas, el hijo de la promesa. O sea, le dio ahí, le dijo, yo sé. Y oye, exacto. Entonces, tú sientes. Uno lo lee y dice así, la fe de Abraham, claro que sí, definitivamente. O sea, la fe que este hombre desplegó ahí fue increíble. Pero pensemos por un momento el corazón de este hombre, la mente de este hombre, las preguntas que surgieron. Y obviamente él decidió responder en fe. Pero eso no fue fácil de escuchar para él, sin duda alguna. No debió haber sido fácil de escuchar. Y Patricia, ¿cómo podemos ver eso aplicado en nuestra vida? Leemos en la Escritura algo tan sencillo como pague impuestos al de los impuestos, ¿verdad? No deban nada a nadie. Y decimos, no, yo no voy a hacer eso. Ese es mi Isaac, el dinero quizás. Es mi Isaac que Dios me está diciendo, mira, haz lo que yo te digo con eso. Y otra cosa, viene a mi mente las solteras que se unen en yugo desigual. Dios claramente en su palabra ha dicho, no te unas en yugo desigual. Entrégame ese deseo a mí. Y no hacemos como Abraham, que vamos y ponemos al hijo en el altar y lo obedecemos al Señor, sino que cerramos esa Biblia y hacemos lo que nosotras querramos. Y otro personaje, y este es el último, es Marta. Vámonos ahora para el Nuevo Testamento. Y leemos, hay muchas cosas que pudiéramos decir de Marta, pero Juan 11:39 dice, quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo al Señor, y aquí es lo que quiero enfatizar, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál es el punto que yo quiero enfatizar aquí en esta interacción de Marta y nuestro Señor? Bueno, Dios dio una orden, Jesús, Dios encarnado, dio una orden y dijo, quiten la piedra. Y ella dijo, como si él no supiera lo que estaba pasando allá adentro. Le dijo, pero es que ya está huele mal. O sea, como que tú no... Y a veces tú no estás entendiendo que no debemos abrirla, la piedra. Y ese espíritu de incredulidad lo tenemos nosotras a diario. Cuando leemos en algún versículo que el Señor nos está pidiendo algo, nos está mandando algo, y nosotras lo cuestionamos y decimos, pero ¿acaso tú no sabes? ¿Acaso es como... A veces somos como Job, que le hacemos yo no sé cuántas preguntas a Dios, como si él no tuviera, ¿verdad?, respuesta para eso. Y Dios entonces nos dice, ¿cómo le dijo a Job? Amárrate las correas, ahora voy yo a darte. Ahora voy a hablar yo ahora. O sea, y básicamente es ese espíritu de incredulidad que reina en nosotras, Patricia. Claro. Y definitivamente viendo todas esas historias y todas estas peticiones y las respuestas diferentes, porque por ejemplo, nosotros tenemos ahí en el medio el caso de Abraham, que en ese momento determinado respondió de una manera diferente a los otros casos que nosotros acabamos de ver. Sí. Y me encanta que hayamos traído esto y que la Biblia, más que traerlo nosotras, sino que la Biblia nos presenta estas diferentes realidades, porque me ayuda a darme cuenta de que yo puedo responder en obediencia y fe, aun cuando lo que Dios me está pidiendo a mí no me gusta. Así es. O sea, yo tengo el caso de Marta, como tú trajiste, y está el caso de Abraham, y vemos la diferencia ahí. Ambos pecadores, ambos con luces y sombras, que lo vemos a lo largo de la Biblia, porque la Biblia no idolatra a ningún personaje, nos presentan sus luces y sus sombras, pero me ayuda a ver, oye, es que de verdad se puede, y ese es el llamado. Y en esos casos donde a nosotras no nos gusta, Charvela, donde nos encontramos con la Biblia nos llama a hacer cosas que nos incomoda, lo vemos en nuestra cotidianidad. Así es. Lo vemos en nuestro día a día, porque nada más pensamos en las cosas grandes y catastróficas como una muerte o como sacrificar algo muy preciado. Pero, ¿qué pasa cuando Dios me dice que perdone? Que perdone a esa persona que me hirió profundamente, que me traicionó, y esa persona se ha acercado y me ha pedido perdón, y yo no quiero perdonar. ¿Qué pasa conmigo ahí? ¿Qué hago con eso? ¿Verdad? Porque eso es algo, la Biblia me llama a que nos perdonemos los unos a los otros, así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. O sea, hay un llamado de las Escrituras, pero yo no quiero porque eso es muy difícil para mí. ¿Qué pasa conmigo ahí? Y el pastor Otto en episodios anteriores, cuando él hablaba de que nuestra obediencia no es en base a sentimientos, te animo mucho a ver esos 2 episodios. Sí, buenísimo. Hablaba de esto, si yo voy a esperar que el sentimiento de perdón llegue a mi corazón, yo no lo voy a hacer. Esto es un asunto de obediencia. ¿Y qué pasa cuando la palabra de Dios nos dice comparte? Comparte tus bienes, comparte tus horas, comparte tus esfuerzos, comparte tu vida.
y no lo hacemos. ¿Qué pasa cuando el Señor nos dice a través de su palabra, ayuda al necesitado? Sirve al que lo amerite, dale la túnica, si te piden la capa, algo así, no me acuerdo exactamente, pero da la milla extra. ¿Qué pasa con eso? Tampoco lo obedecemos. O cuando nos llaman a pagar nuestros impuestos también, No, esa que parte yo no quiero porque los impuestos son muy abusivos y entonces yo me voy a quedar sin nada y esto es todo muy injusto. Y es verdad, puede haber muchísima injusticia de parte de los gobiernos, pero mi llamado es a someterme a las autoridades y entonces eso no me gusta. Yo me encuentro con algo que se pone en contra de mis deseos. ¿Y qué voy a elegir? Porque siempre voy a tener en cada uno de esos puntos que mencionamos, yo siempre voy a tener una disyuntiva entre lo que yo estoy deseando y lo que Dios dice. Así es. Lo que Dios ha dicho y lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer, qué camino yo voy a tomar. O cuando la Biblia me habla de tener paciencia, de no irritarme, pero mis hijos me han sacado de quicio, como esa palabra que usamos aquí en Dominicana. Sí. No me están obedeciendo, no están cumpliendo. Me desbarataron una actividad o no sé, o esta amiga que está siempre como de imprudente o cosas así. ¿Qué yo hago en esos momentos cuando me encuentro con lo que la Biblia me está llamando, la manera de vivir que la Biblia me está mostrando y lo que yo quiero hacer? Sí. Y algo importante, Patricia, a veces nos limitamos a obedecerla cuando yo la comprendo 100%. Pero eso no está bien, porque yo no voy a entender siempre al 100% todo lo que Dios me pida, porque yo no soy Dios. Si yo entendiera a Dios al 100%, pues yo soy como Él, y yo no soy como Él. Eso está claro, ¿verdad? Sin duda. Entonces, ¿qué pasa? Yo tampoco. Exacto. Cuando yo obedezco, tú dirás, bueno, pero yo no puedo obedecer a algo que yo no entienda. Si eso que se me está pidiendo no es contrario a la palabra de Dios y es conforme al carácter de Dios, aunque yo no lo entienda en el momento, aunque no haga sentido, ¿cómo yo voy a pagar impuestos en un país donde todos se los roban? A veces mucha gente usa ese argumento. Yo no entiendo eso, yo no estoy de acuerdo, pero es que Dios nos manda a hacerlo. Y no sé si voy a tomar ese caso de los impuestos porque es algo como que quizás le compete a muchos. A veces nos quejamos de pagar impuestos, pero tú sabes que el problema no es el impuesto ni la ley. El problema es el corazón que ama el dinero, que no está dispuesto a dar aquello que ni siquiera tú lo conseguiste, que a ti se te dio porque tú eres un mayordomo. Entonces, nuestra obediencia, aún a esos pasajes que nos incomodan, no debe ser si yo lo entiendo, sino debe de ir más allá. Es que es pura obediencia, si no contradice los mandatos de Dios. Y eso está muy atado a que yo pueda conocer quién es el Dios que me lo está pidiendo. Amén, claro, vital. Porque cuando yo me doy cuenta de que el Dios que me está pidiendo eso es un Dios que me ama, es un Dios que tiene mis intereses en mente, es un Dios que está detrás de mi bien, que no quiere mi mal, que no me quiere dañar, que no me quiere afectar. Así es. Y yo no comprendo, yo voy a obedecer. Oye, Charvela, volviendo al ejemplo de Abraham, yo estoy segura que había muchas cosas que Abraham no estaba entendiendo de la petición que Dios le hizo. Sí. Pero este era un hombre que conocía a Dios porque el versículo 8 dice, le dijo Abraham a su hijo, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. No habían llegado todavía. Abraham no había montado a su hijo en donde iba a sacrificarlo. Y él conocía a su Dios. Amén. Y ese conocimiento de ese Dios le llevó a él a responderle de esa manera a su hijo y decirle, Dios va a proveer. Sí. Tú tranquilo, Dios va a proveer el cordero. Entonces, wow, ojalá que nosotros tengamos un conocimiento de nuestro Señor Jesús y un amor por Él, que en medio de esas peticiones incómodas podamos decir, Dios va a proveer para sí cordero. No Señor, te preocupes, yo voy a presentar mi ofrenda. ¿Qué pongo en el altar? Él se va a encargar del resto. Y Él es bueno. Mira, Jen Wilkins dice esto, obedecer la palabra que incomoda es un acto de fe que nos pone en el camino de la verdadera libertad. ¿Verdad, Patricia? Entonces, o sea, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Así que, mis hermanas, no teman, obedezcan, conózcanlo y les será más fácil. Ahora bien, ¿qué hacemos, Patricia? Cuando ciertamente obedecer nos incomoda, porque no vamos a decir, no, esto es color de rosa. No, tú y yo hemos tenido encontronazos con versículos que yo digo, yo no quiero, pero Dios me lo dice, o yo no lo entiendo, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero es orar, pedirle asistencia al Espíritu Santo, que el Señor, que es el Espíritu Santo, que la tercera persona de la Trinidad que mora en mí,
que dice la palabra que nos va a hacer recordar, que nos da convicción de pecado. Pídele al Señor que te revele su voluntad, que te abra los ojos, que te deje ver cosas en ese versículo que tú nunca habías visto, o que simplemente cambie tu corazón y te ayude a obedecer gozosamente lo que Él te está pidiendo, pero pídeselo. Claro. Y además de pedírselo, yo debo tener esa disposición de corazón de poder aplicar la fe, de responder en fe. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en esa disyuntiva entre lo que yo siento y lo que yo sé que es verdad. Y cuando esas dos cosas difieran, yo necesito siempre irme detrás de lo que es verdad. Y eso es fe. Porque la fe es la que dice, yo no me siento así, pero yo te creo a ti. Yo no me siento así, pero yo te voy a obedecer a ti. Yo misma no creo que esa sea la forma, pero yo elijo creerte a ti por encima de mí. La fe es creer que Él es Dios, que Él sabe lo que Él está haciendo y creer que en Él hay veracidad. En mí no, pero Él es completamente veraz, Él es completamente sabio, completamente soberano. Entonces yo ahí tengo la disposición de decir, ok, yo voy a responder en fe. Y eso, Charbel, es una decisión. Y tú dices, no, yo voy a esperar sentir, responder en fe. No, espérate, estamos confundiendo el asunto. Así es. La fe es una decisión que yo tomo, aunque mis sentimientos me digan lo contrario. Y aunque mis sentimientos me quieran llevar por otro lado también. Y esa fe va muy, muy atada a lo próximo, que es confiar. Confiar en lo que Dios dice, confiar que lo que está escrito ahí es bueno para mí, va a ser efectivo para mi alma. Y mira lo que dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si desglosamos ese versículo, es una maravilla, nos va a ayudar a confiar. Primero porque confiamos en que eso que está escrito ahí no fue escrito por hombres, sino que fue escrito por inspiración divina del Señor, cuando Dios respeta cada estilo del autor, pero es Él soplando palabra. Eso es lo que dice ahí, inspirada. Es como que Dios sopla palabra a la mente de cada escritor y ahí está plasmado lo que Dios quería exactamente que se dijera. Entonces, eso debe ser bueno. Y dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. ¿Cuántos beneficios tiene eso para mi alma? Así que confía que lo que está escrito ahí va a terminar de hacer la obra en ti, va a contribuir para hacer la obra del Señor en ti. Y también cuando te encuentres algo que no entiendas, que no te haga sentido en la Biblia, y tú digas, óyeme, yo no estoy entendiendo bien por qué esto es así, por qué Dios dijo esto de esta manera. Y eso pasa mucho, Charvela, con muchas cosas que a veces no encontramos aún en el Antiguo Testamento, que encontramos y decimos, pero ¿por qué Dios está diciendo esto? ¿Por qué Dios está hablando de esto? Oye, cuando nos pasa eso, en vez de quedarnos con la idea, bueno, no, esto yo no lo entendí, yo no sé qué es lo que Dios está diciendo ahí. No nos quedemos así porque estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. Investiga, profundiza más en las escrituras, busca otros pasajes donde también se hable de ese mismo tema y mira a ver qué Dios está tratando de enseñarnos, qué Dios está diciendo ahí. No nos quedemos simplemente con el no me gusta. Vayamos y profundicemos también ahí en toda la escritura, que tenemos el privilegio de tener las palabras de Dios en nuestro idioma y a nuestra disposición de manera continua. Eso es algo impresionante. Y una quinta cosa, Patricia, si tú vas ahí llevando números, la número 5, nos toca aceptar. Tú sabes, también eso es una actitud del corazón, aceptar que no se trata, lo que está escrito ahí no se trata de hacerme cómoda, de hacerme rica, ni de hacerme a mí más feliz. Se trata de la gloria de Dios y de sus propósitos en mí. Entonces, yo no puedo obedecer solo cuando lo que dice ahí a mí me agrada, porque si yo hago eso, eso es conveniencia, no convicción ni obediencia. Mira lo que dice Tim Keller. La Biblia no nos está diseñada para confortarnos, sino para formarnos. Así que cada vez que te topes con ese versículo incómodo, difícil, si ya lo investigaste, viste el contexto, viste y no lo conviertas en un pretexto, acéptalo, porque eso es palabra de Dios que tiene un propósito para tu vida. Y finalmente, Charvela, yo creo que parte vital de nosotros poder responder en fe, aún en las cosas que no nos gustan, que nos encontramos ahí en la palabra, es también el apoyo comunitario.
Porque a veces se puede dar en nuestro corazón esa resistencia de yo no quiero hacer lo que la Biblia me está diciendo, óyeme, que yo no quiero. Y uno quizás se niega y uno no lo ve, no ve la forma de hacerlo o no ve el por qué hacerlo. Oye, el que está a tu lado, el que está caminando contigo, puede ayudarte a ver con más claridad. Claro. Puede ayudarte inclusive a ver cosas que tú no estás viendo de tu vida misma. Nosotros todo el tiempo estamos interpretando. Somos todos intérpretes de absolutamente todo. Y eso no necesariamente está mal cuando nuestras interpretaciones van acorde a las verdades de la palabra. Pero no siempre es así. A veces nosotros estamos interpretando conforme a mí, a mis deseos, a mi diseño, a mis gustos. Y puede venir otro y ayudarme a ver que mis interpretaciones quizás están incorrectas y mostrarme y decirme, mira, es que tú no estás viendo esto, tú no te estás dando cuenta cómo tu vida necesita esto, tú no te estás dando cuenta cómo es Dios, el Dios que te está pidiendo eso. Y ese apoyo comunitario me ayuda a caminar y a responder en obediencia cuando no me guste lo que yo me encuentre en las escrituras. Y me ayuda también a recordarme el evangelio, de saber que el que me está pidiendo vivir de esa forma fue uno que estuvo dispuesto a entregar su vida misma, antes de entregarla, a pasar dolor, a pasar sufrimiento, a caminar en medio de pecadores y cargar el peso de la justicia de Dios, o sea, esa copa que él quería que pasara de él, por amor a mí. Si ese estuvo dispuesto de hacer eso por mí y ahora me está pidiendo que responda en obediencia en algo, oye, ahí hay algo, tiene que amarme, tiene que haber amor de por medio obligatoriamente. Así es. Y Patricia, es eso, el llamado a todo esto que hemos visto, a estos acercamientos a pasajes incómodos, es obediencia. Podemos resumirla en eso, en obediencia, en confianza, en saber que Dios tiene un plan con esto que ha diseñado y es nuestra actitud de corazón la que debe de primar aquí. Obediencia a eso que yo leo y accionar conforme a lo que Dios ha revelado. Y como a mí no me gustan las despedidas, yo se la voy a dejar a Patricia, porque ella parece que no tiene problema con eso. Como eso no es un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Tú puedes soltarlo y dejármelo a mí. No tengo que obedecerlo. Bueno, mis amadas, hasta aquí hemos llegado en esta temporada de la Biblia a la vida. Gracias por acompañarnos, gracias por caminar con nosotras. De verdad que oramos que el Señor bendiga tu vida en este tiempo, que continúe hablándote, que continúe llevándote a crecer en Él. Y si el Señor lo permite, nos vemos en una nueva temporada de la Biblia a la vida. Que el Señor te bendiga.